Bienvenidos una vez más a su programa, Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa, Respuestas Evangélicas. El día de hoy vamos a hablar acerca de el bautismo. Estamos en nuestra serie, El Bautismo Bíblico, y este es el segundo video de la serie. En él hablaremos acerca de qué características deben tener aquellos que se van a bautizar. La Escritura dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La Escritura antepone el creer a la acción de ser bautizado. Primero hay que creer y segundo hay que ser bautizado. Porque ¿de qué le sirve a un ateo el ser bautizado? Si él no cree en el Señor, ese no es un bautismo, simplemente le mojaron la cabeza o lo sumergieron en el agua. Pero para ser bautizado hay que creer, principalmente hay que creer. La gente que escuchó el Evangelio en la Biblia fue la que aceptó ser bautizada. Vamos a ver lo que dice la Escritura. La palabra pisteuo es la palabra griega escrita para creer, y pisteuo lo que significa es tener fe. Es tener fe. Y bien, nosotros sabemos, de acuerdo a Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquellos que escucharon la palabra de Dios, al mismo Espíritu Santo hablándoles a través de Cristo, de los apóstoles, para predicarles el Evangelio, ellos creyeron, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra griega usada para creer es la palabra pisteuo, y significa tener fe o poner nuestra confianza. En este caso, los que se bautizaron pusieron su confianza en Cristo, tuvieron fe en Él. ¿Por qué? Por las palabras que él decía, no nada más porque lo veían pasar por ahí. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros vemos los casos, como en el caso de Estefanas, que él creyó en la palabra de Dios junto con toda su familia, y por eso se bautizaron, ellos se dedicaron al servicio a la iglesia. Ellos de alguna manera tenían un ministerio. Todos los que se bautizaron, la familia de Estefanas, porque se bautizó esa familia completa, todos ellos tenían un ministerio, servían a la iglesia. Pero ellos escucharon el Evangelio, y a través de esa palabra de Dios ellos creyeron y fueron bautizados. Lo mismo pasó con el carcelero de Filipos, de Hechos 16. Él fue bautizado junto con toda su familia. Pero vemos nosotros que junto con toda su familia, él creyó el Evangelio. Todos creyeron el Evangelio. Y después de ser bautizados, comieron con los apóstoles y se alegraron de haber creído el Evangelio. Por eso fueron bautizados, porque creyeron el Evangelio. No porque el papá creyó y ya con eso fue suficiente. No, el carcelero de Filipos creyó, pero también creyeron los miembros de su familia. Para eso solo hay que leer todo el capítulo 16 del libro de los Hechos. Aún de Cornelio, el centurión, que también la familia completa fue bautizada. Dice la palabra de Dios, si nosotros leemos la porción donde viene Cornelio con su familia, que en el versículo 2 dice que él era temeroso de Dios junto con toda su familia. Todos ellos de por sí eran temerosos de Dios. Habían creído, y por eso mandaron a traer a Pedro para que les predicara. Y antes de ser bautizados en agua, ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ellos creían, por tanto fueron bautizados en agua. No es de que creyó Cornelio el centurión y ya por eso se bautizó toda su familia y le dijeron, vénganse todos, los vamos a bautizar y ahí después les explicamos por qué y para qué. No, todas las familias mencionadas en la Biblia que se bautizaron juntas creyeron en el Señor. Aquí es muy explícita la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, hay muchos ignorantes que creen que primero hay que bautizarlos y después explicarles para qué es el bautismo, por qué se bautizaron y todo lo demás, y meterlos en la fe cristiana. Bueno, ya conocemos nosotros que en la iglesia romana bautizan a los bebés. Muchos de esos bautizados católicos el día de hoy son ateos que nada quieren saber de Dios. Muchos de esos bautizados católicos que de bebito los llevaron con el sacerdote y les mojaron la cabeza,
El día de hoy son sicarios, son narcotraficantes, son borrachos, son adúlteros que nada quieren saber de Dios. ¿Cuál fue el fruto de ese bautismo? Pues en ellos nada, a ellos no los bautizaron, a ellos les mojaron la cabeza y eso fue todo. ¿Por qué fue el problema? Porque no bautizaron creyentes, bautizaron unos niños que no sabían nada de lo que estaba sucediendo en ese momento. Así no fue como bautizaron Jesús y sus apóstoles. Ellos bautizaban discípulos, ellos bautizaban creyentes, ellos no bautizaban gente que no creía. No es de que ven, te bautizo y después te explico. Eso es absurdo. Disculpen si suena mal, pero eso es absurdo. Se bautiza el que cree. ¿Qué es preferible? ¿Bautizar a un niño y que al rato sea un ateo porque pues llega a suceder? ¿O bien bautizar a un antiguo ateo? En el caso de uno de mis cuñados es maestro de filosofía. Ahora es misionero y predica en un pueblito apartado. Dejó todo para seguir a Cristo y ahora predica en un pueblo apartado. Pero él era maestro de filosofía. Y como maestro de filosofía le costaba mucho creer en Dios. Él no creía en Dios. Pero bueno, aceptó, creyó el evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aparte del testimonio de toda la familia. Ahora él es misionero y él está predicando el evangelio en una región muy apartada y de difícil acceso en mi ciudad. Bueno, no en mi ciudad, en mi estado, en el estado donde yo vivo. Es una región muy apartada. Se fueron hasta allá, mi hermana y él. Son un matrimonio de misioneros, pero no se van a misionar a Estados Unidos, donde hay lana y donde puedan cobrar por cada ponencia que dan, como hacen muchos misioneros y laicos católicos. No, ellos se fueron a un pueblito a pasarlas difícil. Pero bueno, él era, me estoy saliendo del tema. El tema es que él era de alguna manera ateo, no creía en Dios, pero creyó y fue bautizado. Ah, qué diferente. Él creyó, fue bautizado, de ser ateo pasó a ser creyente, a ser bautizado. Muy distinto a ser bautizado de bebé y después convertirse en ateo. Pero llega a suceder. El error es que bautizan gente que no cree. Y tal vez los números de fieles católicos son grandísimos porque ellos cuentan el número de católicos a partir del número de bautismos. No debería de ser así. Deberían de contar el número de católicos a partir del número de confirmaciones, no de bautismos, porque muchos de los que fueron bautizados y están ahí en las actas registradas, fueron bautizados el día de hoy, no son católicos. Entonces tienen unos números muy falsos. Y no es lo único falso que tienen por ahí. La doctrina del bautismo es que se bautizan creyentes, se bautizan discípulos. Espero que este corto video haya sido de bendición para cada uno de ustedes y si es así, dejen su comentario. No se pierdan la tercera parte de esta serie del bautismo bíblico que va a tratar acerca de que los que se bautizan deben ser personas arrepentidas. Personas arrepentidas. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima. Respuestas evangélicas.